Mis queridos hermanos, hoy es un día en el cual la palabra del Señor nos invita a estar cerca de Él. Solo el que está cerca de Él puede sobrevivir. Solo el que está pegado de Él puede sobrevivir. Así como cuando tenemos un artefacto eléctrico que puede soportar muchas veces estar desconectado, puede durar una hora, puede durar unos días, pero tarde o temprano ese artefacto, tarde o temprano se apagará, por mucha batería que tenga, por mucha fuerza que tenga. Incluso hay instrumentos o artefactos eléctricos, electrónicos, de tecnología que duran años. Usted puede tener, por ejemplo, un reloj y el reloj con la batería que tiene ese reloj le dura años, pero tarde o temprano llega un momento en que se apaga. Y cuando nosotros intentamos hacer las cosas con nuestra propia fuerza, sucede así. Hay personas que tienen una batería baja, lo decíamos en una explicación ayer. Hay personas que tienen como ese low battery, ¿cierto? Hay personas que tienen esa batería baja y no tienen fuerzas y de pronto están desanimados. Algunos de ustedes pueden estar desanimados, pueden estar con el carriel abajo, decía mi papá, pueden estar de pronto un poco apesadumbrados por la situación y las vicisitudes de la vida. Pero es necesario reconectarnos. Hay otros que tienen una batería más fuerte, tienen una fuerza de voluntad, tienen una fortaleza interior y entonces son capaces de soportar más tiempo, días, meses, años. Pero llega un punto en que si nosotros tratamos con nuestra propia energía, con nuestra propia fuerza, enfrentar las vicisitudes de la vida, llega un punto en que ya no podemos. Así como cualquier electrodoméstico, como cualquier aparato tecnológico, como cualquier ordenador, como cualquier celular, tablet, móvil, llega un punto en que ya no se puede más, en que ya no tengo más fuerza, en que ya se me acaba todo. Y por eso es necesario reconectar a la fuente de energía, beber de la fuente de energía. Cuando tú tienes tu ordenador, cuando tienes tu computador, cuando tienes tu celular conectado a la fuente de energía, no se te va a apagar. No habrá problema, no se apagará. No se apagará nunca, porque está conectado a la fuente de energía. Asimismo nosotros, para poder sobrevivir las vicisitudes de la vida, tenemos que estar conectados con Cristo. Y Jesús dice, el que no bebe de mi sangre, el que no come de mi carne, no vivirá para siempre. No tendrá la posibilidad de durar eternamente. El único que tiene esas categorías de eternidad es Dios. El único que tiene esas categorías de durabilidad es Dios. Solamente Dios. Dios que dura eternamente. Dios que es absolutamente eterno. Es Dios el que lo hace. Entonces, mis queridos hermanos, es el tiempo en el que nosotros debemos estar conectados a Dios para que nosotros podamos tener esas categorías de durabilidad, esas categorías de eternidad. Si usted quiere sostenerse, si usted quiere mantenerse, si usted quiere estar firme, tiene que estar pegados. Tenemos que estar pegados de Dios. Y vemos a Saulo cómo tiene esta experiencia tan bonita en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tiene esta experiencia tan fuerte, tan profunda, Saulo. Y es una experiencia con el Señor. Una experiencia fuerte con el Señor, que es una experiencia fundante, una experiencia cambiante, una experiencia renovadora, una experiencia restauradora. Saulo viene haciendo su vida ajeno de Dios, lejano de Dios, y tiene este impacto, esta caída, y esto hace que la vida de Saulo le cambie. Y a veces necesitamos tener esos golpes en la vida, y a veces necesitamos tener esos impactos fuertes para que nos demos cuenta que necesitamos al Señor, que sin Él no podemos vivir. Saulo tiene este momento espiritual, y este momento espiritual le cambia la vida a Saulo, y Saulo empieza a vivir de otra manera. Empieza a vivir de otra manera. Mis queridos hermanos, usted y yo estamos llamados a vivir de otra manera. Usted y yo estamos llamados a vivir de otra manera. Es necesario que usted y yo se acerquen, nos acerquemos al Señor. Usted y yo tenemos que acercarnos al Señor. No podemos estar lejos. Usted y yo tenemos que estar cerca del Señor. Así como cuando uno se acerca a la cámara, tenemos que estar cerquita. Usted ha estado lejos. Hemos estado lejos del Señor. Hemos estado caminando lejos. Usted dice, no, padre, pero es que yo iba a misa. No, padre, pero es que yo hacía esto. No.
Si usted es sincero, usted tiene que saber que muchas de las cosas que usted realizaba, que muchas de las situaciones y circunstancias que usted vivía eran alejadito de Dios, alejadito de Dios. Y es necesario estar cerca del Señor, cercanos a Dios, mis queridos hermanos. Saulo tiene que tener un impacto fuerte. Por eso las vicisitudes y las circunstancias difíciles para alguien que no es creyente lo tumba. Para alguien que no está cerca del Señor se cae. Para alguien que está alejado de Dios es difícil. Pero para alguien que está cercano de Dios, esos impactos, esas crisis son momentos de crecimiento. Saulo es esa crisis que tuvo porque cayó en el camino de Damasco, cae, incluso queda ciego. Imagínense, es una situación de crisis. Saulo queda ciego. Y en esa situación de la ceguera de Saulo, en esa situación de la enfermedad de Saulo, en esa situación de la pobreza y de la ausencia de todos, porque termina en Damasco por allá metido, ni siquiera sabe quién es, y termina afectado, caminando a tientas. Muchos hoy se sienten caminando a tientas como Saulo. Muchos hoy dicen, pero ¿qué vamos a hacer? No tenemos solución. Algunos me dicen, padre, mire esto, dicen esto, el gobierno dijo esto, los empresarios dijeron esto, los comerciantes dijeron esto, los gremios dijeron esto, los médicos, todo eso. Y entonces me hace como caminar a tientas. ¿Yo qué voy a hacer? Estoy caminando a tientas. Y le toca a Saulo cambiar el chip y dejar de confiar en sus ojos, dejar de confiar en los ojos de los que estaban con él y empezar a confiar en los ojos de Jesús. Y eso es un cambio abismal y eso requiere un salto al vacío. Saulo tiene que hacer un salto al vacío para hacer esa reestructuración interior, para vivir de una manera distinta. Porque Saulo vivía confiado en él. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Casi que decía, como hoy es primer viernes, Sagrado Corazón de Jesús, confía en mí, porque yo me las sé todas. Saulo era el que se las sabía todas. Saulo se las sabía todas. Y no era un hombre malo. Nosotros vemos a Saulo como el perseguidor, pero Saulo era un judío cumplidor de la ley, fariseo recalcitrante. Los fariseos eran los más cumplidores de la ley. Entonces era un hombre religioso, era un hombre espiritual, era un hombre, bueno, yo no le estoy diciendo que usted está alejado porque era un hombre malo o porque usted era una mujer mala, pero no se había abandonado completamente, no había confiado completamente al Señor, no había entregado la vida al Señor. Y es momento de hacer esa ruptura interior y hacer un cambio en nuestra espiritualidad. Saulo tiene que hacer un cambio radical en su espiritualidad. Tiene que hacer una transformación completa en su espiritualidad. Y entra en una dimensión distinta. Y es la crisis, es el golpe, es la ruptura lo que le permite a Saulo cambiar. Bendita crisis, bendita culpa que mereció tan gran redentor, decíamos nosotros en la vigilia pascual. Bendita cuarentena, bendita, incluso podemos decir bendita cuarentena. ¿Cómo podemos decir eso si estamos pasando situaciones de dolor? Si son situaciones difíciles, adversas, complejas, si son situaciones en las cuales hay tanto dolor y tanto sufrimiento, pero a veces necesitamos esas vicisitudes y esas circunstancias para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida empiece a funcionar desde una perspectiva distinta. Mi querido hermano, usted tiene que aprovechar esta crisis. No queremos la crisis. Cuando yo digo bendita cuarentena, no es porque esté feliz con ella, ni bobos que fuéramos, ni masoquista que fuéramos. Pero ya que vino esta realidad, Saulo venía tranquilo. Saulo no era que estuviera buscando a Jesús, no vamos a decir que Saulo estaba buscando a Jesús, eso sería antibíblico. Saulo perseguía a Jesús, estaba persiguiendo a Jesús, sin saber que era Dios, sin saberlo, pero lo perseguía. Saulo iba por su vida aquí. ¿Cuándo va Vicente? ¿Cuándo va la gente? Creyendo que era bueno, creyendo que hacía las cosas bien. Pero ese golpe le hace cambiar el chip. Entonces, por eso, no es que nosotros queramos que haya pasado esto, pero ya que pasó, yo tengo que aprovecharlo. Mi querido hermano, usted sí está aprovechando la crisis. Usted está aprovechando la crisis. Ustedes que me están viendo acá, ustedes están aprovechando la crisis. Si estamos permitiendo que esta crisis toque nuestras fibras, como lo hizo con San Pablo. Usted sí está permitiendo que esta situación lo haga crecer. San José vivió la crisis. Cuando fue perseguido Jesús, cuando lo querían matar, tuvo que huir a Egipto. Yo me imagino que San José tuvo que dejar bienes materiales, tantas cosas.
No sé. Pero San José era un hombre de la confianza en Dios. Y cuenta la tradición que San José volvió a Nazaret y volvió a resurgir su empresa. Volvió a resurgir su negocio. Volvió a resurgir su carpintería. Algunos ven a San José, alguna tradición ve a San José como un carpintero, un hombre pobre. Alguna otra tradición, yo no voy a entrar a hacer esas disquisiciones porque no me corresponde a mí. No tengo esa experticia, pero simplemente las enuncio. Algunos otros ven a San José como un hombre prominente, porque el ser carpintero en esa época era un oficio prominente. Entonces tal vez tenía una categoría como de empresario, San José, y volvió, y su empresa volvió a resurgir después de que tuvo que huir a Egipto. Y le enseñó a Jesús la carpintería. No digamos que era un hombre rico, no voy a decir, pero era un hombre que tenía su empresa, su negocio. Y volvió a salir adelante. Tú vas a volver a salir adelante. Tú vas a volver a salir adelante. Tú que eres profesional, tú que eres empleado, tú que tienes una labor, tú vas a volver a salir adelante. Pero mientras sales adelante, tú tienes que permitir que esta crisis permee las fibras más profundas de tu ser. Y tú tienes que salir cambiado de aquí. Pablo en la crisis no permite que la crisis no le dé el cambio que necesita. Saulo recibe la crisis y cambia, su vida cambia. Usted tiene que cambiar después de esto. Usted no puede seguir siendo el mismo, usted no puede seguir siendo la misma. Usted tiene que ser transformado, renovado, dejarse tocar y permear por la presencia de Dios. Porque Dios de manera particular está en la crisis. ¿Y dónde está Dios? Padre, vea, estoy con tantas situaciones, tengo estos empleados. Padre, tengo tantas situaciones, tengo que pagar el arriendo, me despidieron de mi trabajo. Tengo tantas. ¿Dónde está Dios? Dios de manera particular está en la crisis, porque está en la cruz. Hoy más que nunca, cuando alguien me dice, Padre, ¿dónde está Dios? Yo me doy cuenta que el que no sabe dónde está es usted. Cuando alguien me dice, ¿dónde está Dios? Ya me di cuenta que usted es el que está perdido. Porque Dios de manera latente lo vemos presente. Lo vemos en el que sufre, lo vemos en el médico, lo vemos en el desempleado, lo vemos en el pobre, lo vemos en aquel que está haciendo la caridad, lo vemos en el que está de una u otra manera con amor recibiendo a aquellos que lo necesitan. Está presente en cada uno de nosotros de manera fehaciente y sobre todo con ese deseo que hay en muchos corazones, incluso inconsciente, de acercarse a Él. Dios está latente, está presente, como estaba en la crisis de Saulo. ¿Qué tal que Saulo se caiga? La tradición no dice que se cayó de un caballo, eso es producto de una pintura posterior, medieval, pero Saulo cae. ¿Qué tal que Saulo caiga y diga, ¿y dónde está Dios en este momento que me caí? No. Saulo en la caída lo ve latente. Es más, la caída le permite verlo de una manera más fuerte, más poderosa, más personal, más cercana. La crisis tiene esa característica. Cuando nosotros lo permitimos, cuando usted y yo lo permitimos, la crisis tiene la característica de permitirnos ver a Dios de una manera más cercana. Pero claro, si usted está quejándose, si usted está renegando, si usted está alejado, usted no va a ver la presencia de Dios. Como el pueblo de Israel, que estaba en el desierto. El desierto es una categoría que nos enuncia la crisis. El desierto. Estaba el pueblo de Israel por el desierto. Cuando iba por el desierto. ¿Y qué hacía? Renegaba, criticaba, se quejaba. Pasó por el desierto y no se encontró con Dios. Por eso el pueblo de Israel no entra a la tierra prometida. Una generación completa no entra. Entra la nueva generación, la otra generación entra en la tierra prometida. Entra en la tierra prometida. Pero el pueblo que venía, que caminaba por el desierto, no entra en la tierra prometida. Es fuerte esto, es fuerte esto. ¿Por qué? Porque no hizo sino renegar. ¿Por qué? Porque no hizo sino quejarte. ¿Por qué? Porque no hizo sino ver Netflix y comer. ¿Por qué? Porque no hizo sino llorar. Y no vio la presencia de Dios en medio del desierto. Josué y una parte del pueblo, una nueva generación del pueblo puede entrar. Ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Ni siquiera. Entonces, vienen bendiciones para usted. Usted no dude que vienen bendiciones para usted. Porque después de toda crisis viene la tierra prometida. Después de toda crisis viene la tierra prometida. Mi querido hermano, usted no dude que viene la bendición de Dios.
Después de toda cruz viene resurrección. Pero para eso es necesario, primero, que usted deje que la crisis, deje que en la crisis esté el Señor. Que usted vea la presencia de Dios y que permita que Dios lo cambie y lo transforme. Porque Él es la fuente de la energía. Porque Él es la fuente de la fuerza. Porque Él es la fuente de la alegría. Porque Él es la fuente de la felicidad. Porque Él es la fuente del gozo. Porque Él es la fuente de la gracia, mi querido hermano. Así como un dispositivo necesita estar conectado a la fuente, usted y yo necesitamos estar conectados a la fuente. Y por eso estamos aquí. Necesitamos estar conectados a la fuente. La oración es fuente. La Eucaristía es fuente. La palabra de Dios es fuente. La comunidad es fuente. La caridad es fuente. Porque allí está la presencia de Dios y es donde debo estar conectado. No se pierda. Mucho cuidado, no se vaya a perder. Cálmese. A San José se le perdió el niño. A San José se le perdió el niño. ¿Por qué? Porque se desconectó el niño y se fue con la gente. Usted va a empezar a oír la gente. Una gente dice esto, la otra gente dice aquello, la otra gente dice esto. Y entonces usted va siguiendo a la gente y se va en la caravana. Y cuando menos piensa, pierde el niño. No se le pierda el niño. No se le vaya a perder el niño. Usted esté conectado con Dios. Conectado con Dios, mi querido hermano. Usted esté conectado con Dios. Usted y yo estamos llamados a estar conectados con el Señor, mi querido hermano. Ese es el llamado especial que nos está haciendo el Señor. Cuando nosotros estamos conectados a la fuente, cuando nosotros estamos conectados a Dios, entonces todo funciona bien. Todo fluye. Todo funciona y todo fluye. Que usted tenga hoy la capacidad como Pablo, como Saulo de Tarso, a permitirse que la crisis lo haga levantar. Usted permítase en este momento que la crisis lo haga levantar. Permítaselo al Señor. Que la crisis sea el momento de ruptura y de cambio, de transformación. Permítale que la crisis lo haga levantar. Permita que la crisis lo haga cambiar. Si usted no sale cambiado de esta crisis, usted perdió el tiempo. Como el pueblo de Israel. Usted perdió el tiempo. No pierda el tiempo. No pierda el tiempo, mi querido hermano. No vaya a perder el tiempo. Mucho cuidado. Que esta crisis nos cambie. Que esta crisis nos mejore. Que esta crisis nos levante. No voy a escuchar el mundo porque el mundo me hace perder a Dios. Voy a estar pegado. ¿En dónde? En donde estaba Jesús. Cuando José llegó y María llegó. Hijo, ¿por qué nos abandonaste? Porque algunos dirán, Dios me ha abandonado. ¿Por qué nos abandonaste? ¿Dónde estabas? ¿Y qué les digo a Jesús? Estoy donde tengo que estar. Estoy aquí en la palabra. Estoy en la oración. Estoy en la Eucaristía. Estoy en los sacramentos. Estoy en la comunidad. Estoy en la caridad a los más necesitados. ¿Dónde más? ¿Dónde más iba a estar? Estoy donde tengo que estar. Casi que Jesús le dijo a José y a María, los perdidos son ustedes. Yo no me he perdido. Cuando dice, Dios no está conmigo. No, el que no está es usted con Dios. Porque Dios siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. Permite que esta crisis te levante y te cambie. Usted va a salir de esta. Vamos a salir de esta. Como salió José de su migración a Egipto. Todo pasa, solo Dios permanece. Lo importante aquí es, primero que usted confíe en el Señor, que confíe. Ya no son tus ojos los que te hacen ver, ya no son tus oídos ni la gente para dónde va. No, confíe en el Señor, céntrese en el Señor, escuche al Señor. ¿Qué haría el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué me guía el Señor? Porque si te dejas guiar por el mundo, estamos perdidos, estamos fritos si usted se deja guiar por el Señor. Estamos absolutamente fritos, mi hermano, si usted se deja guiar por el Señor. Es hora de que te dejes, si se deja guiar por el mundo, perdón. Si se deja guiar por el mundo, estamos fritos. Es hora de que te dejes guiar por el Señor. Es hora de que te dejes guiar por el Señor. Si usted se deja guiar por el mundo, estamos fritos. Es hora de que te dejes guiar por el Señor. Como Saulo, ciego, no podía hacer nada, que lo guiaran. Y lo guiaron y lo pusieron. Que Dios guíe tu vida hoy. Que San José interceda por ti para que se dé esa ruptura, ese cambio, esa transformación. No queríamos esta crisis, no la queremos. Queremos que pase pronto. Vamos a orar para que pase pronto. Pero mientras pase, que sea un momento de crecimiento,
un momento de aprendizaje, un momento de encuentro con el Señor. Que sea ese momento especial donde mi vida cambie y yo aprenda a confiar en Dios y no a confiar en el mundo. Ojo que el mundo va para allá, vea, allá va la procesión, allá va el mundo. Oye, todo lo que están diciendo el mundo. Allá iba San José en la caravana y se le quedó el niño Jesús. Ojo que por estar yendo usted para donde va la gente, se le pierde el niño Jesús. Confíe, confíe, como confió Pablo. Confíe como San José aprendió a confiar, a estar con él, a no apartarse de él. Confíe, porque como salió el pueblo de Israel del desierto y recibió la tierra prometida, como salió Pablo airoso y fue levantado y fue el gran apóstol de la gente, como nuestro Señor Jesucristo salió de la cruz y salió resucitado, usted y yo vamos a salir de estos fortalecidos, crecidos y distintos, sobre todo eso, distintos. Amén, 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 amén. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca y nos anime.